Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10:12. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión correspondiente a la vigilia de oración de las 8 p.m. del domingo 10 a las 6 a.m. del lunes 11 de este noviembre, mes de oración. Ahora los invito a recibir la palabra, el fluir del amor de Dios. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Padre Santo, bendito Rey Dios, en Cristo Jesús y en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor, con acción de gracias, Señor, confiados, como dice tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada y haga a lo que la estás enviando, Señor amado. Eres tú el que nos edifica, eres tú el que nos da crecimiento, es tu buena obra prosperada en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Tu libertad, Señor, Espíritu Santo, donde tú estás hay libertad, Señor, para que abras nuestro entendimiento, para que tu palabra quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra es vida, Señor, y es lo que tú quieres traer, Señor. Esos ríos de agua viva, Señor, y esa vida abundante. En el nombre de Jesús declaramos toda fuerza del enemigo atada y vencida, Señor, y declaramos la victoria de Cristo Jesús sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el fluir del amor de Dios. El fluir del amor de Dios. ¿Qué es fluir? Algo que corre, ¿cierto? Algo que fluye es algo que corre. El amor de Dios debe correr. El amor de Dios no se debe quedar estancado. Lo ha enviado con un propósito, y es que fluya y que alcance lo que Él quiere hacer en cada uno de sus hijos y conforme a lo que Él nos enseña en su palabra. Entonces quiero compartirles, vamos un momentico a 1 de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿En qué conocemos el amor? Que el Señor Jesús puso su vida por nosotros. En eso conocemos el amor. ¿De quién? De Dios. Nosotros tenemos que conocer el amor de Dios. Dios es amor, pero debemos conocer, así como lo conocemos como sanador, como libertador, como salvador, debemos conocer su amor. Entonces no es solamente oír del amor de Dios, sino que lo debemos conocer, porque Él dice claramente, en esto hemos conocido. Está hablando del apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio según San Juan y el que escribió estas 3 cartas. Este mismo Juan que el Señor le dio la revelación del Apocalipsis. El Señor le reveló a él. Y si hay alguien que hable de la vida y de la vida eterna, además del Señor Jesús en los Evangelios, y que profundiza, es el apóstol Juan. Y él quiere que conozcamos lo que dice. En esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él aprendió, Dios le reveló su amor y Él lo empieza a transmitir a través de la palabra. Vamos a leer desde el verso 11 al 24, allí mismo en el capítulo 3 de Primera de Juan. Dice el apóstol Juan: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? ¿Por qué Caín mató a Abel? Exacto. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es... Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuál es el tema del apóstol Juan en este momento, en esto que hemos leído? ¿Cuál es el propósito en sí a él enviar esta carta a la iglesia? El amor. El fluir del amor. El amor de Dios debe llegar a un punto. ¿A qué punto debe llegar en ese fluir? ¿Hasta dónde debe alcanzar? En que nos amemos los unos a los otros. Ese es el propósito de Dios y esa es la razón por la cual el apóstol Juan le escribió esta carta a la iglesia, que hoy nos alcanza para nosotros y que es para nosotros y que la debemos tomar y que Dios espera que la recibamos. Entonces, debemos saber lo siguiente. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Quién se lo sabe de memoria? Exactamente, es el mismo tema de que está escribiendo el apóstol Juan a las iglesias, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que Dios nos ama? Porque dio a su Hijo, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo, inicialmente, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdese que el apóstol Juan es el que nos habla acerca bastante de la vida eterna.
Entonces ya el Padre mostró su amor, ¿cierto? ¿En qué? Dando a su Hijo, a su unigénito. ¿Para qué? Para que no nos perdamos y no tengamos vida eterna. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ahí inicia el propósito de Dios con la humanidad. Inicia cuando el Padre da, se manifiesta con la manifestación de su Hijo. Cuando el Verbo se hace carne y habita entre nosotros y va a la cruz, ¿cierto? Ya el Padre en ese sentido ya dio su amor a la humanidad. Ya se manifestó, ya empezó el fluir del origen que es Dios. El origen del amor es Dios, porque Dios es amor. Entonces ya arrancó. ¿Hace cuánto arrancó eso? ¿Hace cuánto se manifestó el amor de Dios para la humanidad? Se manifestó, porque Él lo tenía planeado, pero ¿en qué momento se manifestó? ¿Y hace cuánto? Exactamente. Ahí ya empezó a correr. Ya el Padre dio a su Hijo. Pero como ese es un fluir, ¿cierto? El amor tiene que fluir. Entonces, ¿quién sigue en ese proceso de fluir? Aquí cuando vimos en 1 Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso la vida por nosotros? El Señor Jesús. Sigue fluyendo del Padre al Hijo y del Hijo al hombre, ¿cierto? Esa es la fuente, es el Padre. Pero era necesario para que se manifestara y alcanzara a la humanidad que el Señor fuera a la cruz, ¿cierto? En esto sabemos el amor de Dios, en que el Señor Jesús puso su vida para que el amor de Dios pudiera fluir, para que fuéramos perdonados, para que fuéramos redimidos, para que fuéramos reconciliados con el Padre. Pero entonces ese fluir no queda allí nomás. Hay otro paso. Es luego de que el Señor murió y resucitó, fue enviado el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice en Romanos 5:5, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué momento realmente el amor de Dios alcanza a la humanidad en su fluir? Porque era necesario esos pasos. Esos 3 pasos eran necesarios y la palabra lo muestra que ya eso se ejecutó, ¿cierto? Ya es un hecho. ¿Quién tiene, por favor, abrirse la mano los que tienen el Espíritu Santo? Daniela no tiene el Espíritu Santo, porque hay que orar, el que no lo tenga hay que orar. Bueno, es necesario, porque esto que vamos a hablar depende de eso, estamos poniendo las bases, porque no es que nos vamos a inventar cosas, sino que la palabra nos instruye y nos muestra el camino. Entonces ya sabiendo ese fluir, ¿cierto? El Padre dio a su Hijo, el Hijo puso la vida y a raíz de eso el Padre envió el Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones. Entonces, ¿quién tiene el amor de Dios? Por favor, alce la mano. Es necesario saber eso. Bueno, todos tenemos el amor de Dios, ¿cierto? Bueno, es importante, porque de eso depende todo lo demás que vamos a hablar hoy. ¿Cómo están seguros de que el amor de Dios está en sus corazones?
Estamos hablando de fluir, ¿cierto? Es importante las palabras para que nos ubiquemos. El tema de hoy es el fluir del amor de Dios. Por eso hemos visto esos pasos, cómo fue que para que el amor de Dios llegara a nuestros corazones fue necesario todo lo anterior. Y ya vimos que tenemos el Espíritu Santo y que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, el amor de Dios ya lo tenemos. Nosotros podemos pedirle amor a Dios. Los hijos de Dios ya lo tenemos. Nosotros no pedimos algo que ya tenemos. Ya lo tenemos. Por eso es que estamos poniendo esto claro. Porque cuando nosotros oramos a Dios y si le estamos pidiendo amor a Dios, hijo, ya te lo di. ¿Qué estás haciendo con ese amor que te di? Porque no es que se quede allí nomás. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que ese amor que Él derramó en nuestros corazones tiene que seguir fluyendo. No se estanca allí, debe seguir fluyendo. Entonces, nosotros tenemos que saber que ese es el propósito de Dios con cada uno de sus hijos. El Señor al mundo no le está demandando amor. Y ahorita vamos a ver qué tipo de amor. El amor de Dios no es nuestro amor, es el amor de Dios. Es el que Él nos está pidiendo. Que lo dejemos fluir, que no lo retengamos. ¿Qué diferencia hay entre un río y un estanque? El río fluye. ¿Y el estanque qué pasa? La palabra lo dice, queda estancado ahí, ¿cierto? Y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones para que se quede como un estanque en nosotros, para que fluya, eso es importante saberlo. El amor de Dios lo aprovechamos nosotros, pero no se debe quedar allí, sino que debe seguir fluyendo para que alcance el propósito para el cual Él derramó ese amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el amor de Dios, el Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios, va incluido allí. Y es más, uno de los frutos del fruto del Espíritu Santo es amor, es amor. Y volvamos a leer 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ya tenemos el amor de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ese fluir incluye primeramente los hijos de Dios. Incluyen primeramente los hijos de Dios. Y Él tiene un propósito con ese amor. Que no lo retengamos, que no sea un estanque en nosotros, sino que fluya hacia los hijos de Dios primeramente. Primeramente. Entonces no dejemos estancar el amor de Dios en nuestros corazones, dejémoslo fluir. Primeramente tenemos que saber que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones, que nosotros no tenemos que estarle pidiendo amor a Dios, porque si ya tenemos el Espíritu Santo, ya el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿A quién le corresponde administrar ese amor? Eso, así como administramos plata y administramos bienes y todas esas cosas, el amor también hay que administrarlo. Y así como necesitamos sabiduría para administrar los bienes materiales y aún espirituales, necesitamos pedirle sabiduría a Dios para administrar ese amor.
El amor de Dios no se puede quedar estancado en nuestros corazones. El amor de Dios hay que dejarlo fluir hacia Dios y hacia los hermanos, hacia el prójimo también, porque la palabra lo dice, que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Pero primeramente, en este caso, el apóstol Juan nos está hablando de los hijos de Dios, los hermanos en Cristo Jesús, que tenemos el mismo Padre, nuestro Padre celestial. Entonces, sabiendo eso, que el amor de Dios no lo debemos dejar estancado, sino hay que dejarlo fluir. Primero lo debemos saber y luego debemos obrar en base a eso. Porque como dice el apóstol, como dice Santiago, en la carta de Santiago, dice que no amemos de palabra, sino con hechos. ¿Qué hecho hizo el Padre? Él no dijo, ay, yo como amo a la humanidad. Él dio a su Hijo. El Señor Jesús no dijo, ay, yo como amo la humanidad. Él dio su vida. Y Él nos dice en la palabra que así mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que dar, no tenemos que hablar del amor de Dios, sino dar el amor de Dios. Primeramente, a Dios que nos lo ha dado, responder a ese amor de Dios, y a los hermanos, como nos lo está diciendo el apóstol Juan aquí. Una vez que nosotros sabemos eso, ahora yo les pregunto hoy a ustedes, ¿ya sabemos para qué fue derramado el amor de Dios por su Espíritu en nuestros corazones? ¿Ya lo sabemos o no? Levante la mano el que lo sabe. ¿Ustedes no lo saben? Entonces volvamos a hablar, volvamos al tema, volvamos atrás, devolvamos el cassette. ¿Para qué fue derramado el amor de Dios? O sea, levante la mano el que sabe que tiene el amor de Dios. O lo que le estoy preguntando. Ustedes están levantando la mano porque ustedes hoy me están diciendo que ustedes saben que el amor de Dios fue derramado en sus corazones. Es primero porque hay gente que no lo sabe. Hay gente, pueblo de Dios, hijos de Dios, que no saben que el amor de Dios fue derramado en sus corazones. Entonces, si no saben ni siquiera que tienen el amor de Dios en sus corazones, ¿cómo lo van a administrar y cómo lo van a dejar fluir? Entonces, vuelvo y hago la pregunta, levanten las manos los que saben que el amor de Dios fue derramado en sus corazones. Es importante, ¿por qué les insisto? Porque empieza por saberlo. A mí me pueden haber dado un regalo muy especial y tener un propósito de darme ese regalo. Pero si yo lo guardo por allá, o de pronto ni me gusta y lo regalo a otra persona. Entonces, primeramente tenemos que aprovechar para nosotros ese amor, ¿cierto? Porque cuando un río fluye, a donde llega ese río tiene un propósito, ¿cierto? Y estamos hablando del río del amor de Dios. Primeramente yo tengo que saberlo y aprovecharlo. ¿Por qué? Porque a veces como hijos de Dios estamos pidiendo y mendigando amor a otras personas o al mundo. ¿Cuántas personas viven decepcionadas de una separación, de un noviazgo que no se dio, de tantas circunstancias? Y sus corazones se amargan y viven solos, como que les falta algo.
pero no estamos apreciando el amor de Dios. ¿Vale algo, otro tipo de amor vale más que el amor de Dios? El amor de Dios. Entonces aprovechémoslo. Demos gracias todos los días porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es un motivo de acción de gracias todos los días. A veces nos levantamos y aún nos acostamos o durante el día nos enfrascamos mucho en los problemas, en las circunstancias que estamos viviendo, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel congregacional y a nivel de lo que está pasando en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Y entonces a veces nos acostamos preocupados, cabizbajos, o no, así mismo nos levantamos. Y entonces pensamos que ya nos queremos morir, o para qué estamos aquí, o cuál es el propósito. Y tenemos que ser agradecidos con Dios, primero sabiendo que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones, y empezar a darle gracias y responder a Dios como respuesta, porque la palabra dice que le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, darle gracias a Dios, porque ese amor fue derramado en nuestros corazones, y apropiarnos de ese amor, porque como les digo, uno le pueden dar un regalo, y para la otra persona es lo mejor que quiere darle a la otra persona, pero la otra persona puede no valorar ese regalo que se le hizo. Y la persona que le dio ese regalo lo que busca es el bien para esa persona. Y sabe que eso es lo que necesita, más que cualquier cosa. Pero hacerlo a un lado y no valorarlo. Nosotros tenemos que valorar primeramente saber y valorar el amor de Dios, y saber que no se puede quedar estancado en nuestros corazones. Debe seguir fluyendo. El amor de Dios tiene que seguir fluyendo, porque ese es el propósito de Dios. Por eso vamos a ver qué es el amor, y vamos a ver qué es el amor de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, vamos a leer desde el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora vamos a ver qué es el amor. El amor es, ¿qué más es? ¿Qué más? 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 Exacto. ¿Qué más? Y está hablando de lo que el Señor ha dado por su Espíritu, y nosotros a veces nos enfrascamos en hacer milagros, sanidades, hablar lenguas, profetizar, discernimiento de espíritus, toda esa cantidad de cosas. Pero si no tengo amor, de nada sirve, nada soy, dice la palabra. Y entonces el apóstol Pablo empieza a explicar qué es el amor. Porque es que nosotros tenemos un concepto del amor humano, y sobre todo de película, de cuentos, de novelas, ¿cierto?
Ustedes han escuchado canciones que hablan del amor, ¿cierto? ¿Y qué opinan de eso respecto al amor que Dios dice que debemos tener? Muy distinto, ¿cierto? Pero ¿qué amor es que Dios quiere que dejemos fluir? El de Él. Y aquí nos está diciendo qué es el amor y que sin amor nada soy. Que puedo hacer, dar mi vida, repartir mis bienes y nada soy si no tengo amor. Pero es que ya nosotros el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces, ya sabiendo que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y sabiendo que no lo debemos dejar estancado, sino que lo tenemos que dejar fluir, entonces, ¿qué nos impide dejar fluir el amor de Dios? ¿Qué nos impide? Sí, el pecado. Vamos a verlo aquí mismo desde el verso 4, cuando empieza a describir lo que es el amor. Entonces, ¿el amor es qué? Entonces, ¿qué nos puede impedir dejar fluir el amor? No queremos sufrir. Entonces, si yo le doy el amor de Dios a una persona y esa persona me paga mal, ¿qué va a pasar? Voy a sufrir. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Humanamente. Pues ahora no amo. De malas, ahora no amo. La palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Y nosotros somos hijos de Dios y fuimos llamados a conocerlo, a conocer su amor y a dejarlo fluir. Entonces, el temor a sufrir es una de las cosas que impide dejar fluir el amor de Dios. La palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, pero una persona dice, no, pero es que ya he sufrido mucho. Pero la palabra dice que no nos cansemos. Entonces, hay un obstáculo de dejar fluir el amor y vimos que es el temor a sufrir o el no querer sufrir. El Señor Jesús no quería ir a la cruz, ¿o sí? ¿Cómo lo sabemos? Sí. Porque Él sabía que iba a sufrir, Él sabía porque estaba escrito lo que le iba a pasar. Él no lo había vivido, pero sabía lo que estaba escrito y lo que le iba a pasar. Y por eso oró, y dice que como gotas de sangre, sudaba como gotas de sangre. Entonces Él podría haber dicho, no, pero es que eso es muy duro, yo mejor no voy a ir a la cruz. Y por eso la palabra que acabamos de leer dice que en esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el sufrimiento si amamos y nos pagan mal? Si no nos agradecen, si no nos pagan bien, ¿qué vamos a hacer con el amor de Dios? Sí, digamos para allá, pero usted puede perdonar, pero no seguir amando. Y estamos hablando es del fluir. Exacto. Seguir amando, aunque nos paguen mal. Eso. Total. Sí. Los muchachos de hoy en día no quieren tener hijos, ¿por qué?
Porque les da miedo sufrir, ¿cierto? Porque mamás y papás, ¿se sufre o no se sufre con los hijos? Sí, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar fluir el amor o no? Es sufrido. Nadie le está garantizando que es color de rosa. El amor es sufrido. Solo en las películas, las películas terminan diciendo que todo terminó muy bien y nosotros sabemos que no. Se sufre. Entonces hay que dejar fluir el amor a pesar del sufrimiento. ¿Qué sigue diciendo que es el amor? Benigno. ¿Qué es benigno? Bueno, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría detener el amor en cuanto a que es benigno? ¿En qué podría detenerse el fluir del amor de Dios? El fluir. Que no le queremos hacer el bien a la gente, no queremos ser buenos, ¿cierto? El fruto del Espíritu es bondad, benignidad, ¿cierto? Entonces, si la persona me cae mal o algo así, o si me ha hecho daño, yo puedo no amarla y no hacerle el bien, no ser bondadosa con esa persona. Si estamos hablando específicamente en este caso de los hermanos en la fe, porque esta palabra es para nosotros. Entonces se estanca, ¿cierto? Y acordemos que es fluir, fluir. ¿Qué sigue diciendo más que es el amor? No tiene envidia. ¿Será que el amor se estanca por envidia? ¿Sí? ¿De qué manera? Es una rivalidad, exacto, crea una rivalidad. Pero por ejemplo, usted a una persona que le tiene envidia, ¿está dispuesto a hacerle el bien y ayudarlo y todo eso? ¿Cierto que no? Sí, reconozcamos lo que somos nosotros sin el amor de Dios, sin dejar fluir el amor de Dios. Entonces, eso puede ser otra obstáculo para dejar fluir el amor de Dios. Vamos haciendo la lista, ¿no? ¿Qué sigue diciendo el amor? No es jactancioso. ¿Qué es ser jactancioso? Exacto. Vea, yo sí tengo y usted no tiene. Ah, yo sí pude y usted no pudo. Eso es jactarse de algo que tiene la persona y la otra no tiene. Y eso estanca el amor, el fluir del amor. No debemos ser jactanciosos, porque humanamente lo somos. Pero el Señor nos está diciendo que nos amemos y que vamos quitando estas barreras, porque son impedimentos. ¿Qué más sigue diciendo el amor? ¿Qué es envanecerse? Envanecerse. Exacto, se llena de orgullo, de prepotencia, de altivez. Y eso separa a las personas y no deja fluir el amor. Sigámoslo sumando a la lista. ¿Qué más dice? No hace nada indebido. ¿Cuántas cosas hacemos indebidas los hijos de Dios? Nosotros hacemos muchas cosas indebidas. Y el amor de Dios no hace nada indebido. Y estamos hablando es de dejar fluir el amor
de Dios que ya fue derramado en nuestros corazones. Entonces, pongámonos en la lista. Hacer algo indebido estanca el fluir del amor de Dios para nosotros como hermanos. Nos vengamos. Por ejemplo, debemos orar los unos por los otros. Y si yo veo a un hermano con una necesidad y me piden que ore por él y no oro, ¿eso cómo se llama? Hacer algo indebido. ¿Qué más sigue diciendo el amor? No busca lo suyo. Entonces, ¿busca lo de quién? Nosotros sí tenemos que buscar lo nuestro, porque la palabra dice que el que no provee para su casa es peor que el impío. Pero si yo tengo, debo compartir, ¿cierto? No sé qué, se irrita. ¿Qué significa irritarse? Enojarse, se irrita por alguna cosa que le dijeron o que no hicieron. Eso es enojarse, sí. Entonces, si nosotros nos irritamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos impidiendo el fluir del amor de Dios hacia el hermano o hacia el prójimo. ¿Qué más dice? No guarda rencor. ¿Será que nosotros guardamos rencor? ¿Qué es rencor? Es una de las mayores. Es una de las mayores cosas que impide el fluir del amor de Dios. ¿Qué sigue diciendo? No se goza de la injusticia. Yo me acuerdo cuando yo no conocía de Dios y su palabra, a mí alguien me hacía algo y yo decía, yo no me preocupo por eso porque yo sé que le va a venir lo suyo también. Y cuando le venía lo suyo, sentía como un fresquito en el corazón, como quien dice, ya la pagó. Pero yo cuando leí en la palabra que no debe ser así, entonces dije, estoy pecando porque la palabra dice que no debe ser así. No alegrarnos con el mal de los demás, así nos hayan hecho algo malo. ¿Qué sigue diciendo? Hay dos extremos de gozarse. Hay unos que se gozan con la injusticia y otros con la verdad. El amor se goza con la verdad, pero el gozarnos con la injusticia detiene el fluir del amor de Dios. Mas cuando nos gozamos con la verdad, dejamos que fluya. ¿Qué más dice? Esta palabra es muy grande. Esto nos queda muy grande a nosotros. Todo lo sufre. Mire que no dice sufre, la palabra todo es muy grande, porque todo es todo. Todo lo sufre. Nosotros, como vimos al principio, no queremos sufrir, y menos todo. Porque digamos, yo le digo a Dios, no, pero yo ya he sufrido mucho, ya no más. O esa persona me ha hecho sufrir mucho, no, ya no más, hasta aquí. Y le pongo un límite. Cuando le pongo un límite en el sentido, no de que me voy a dejar maltratar y todo eso, no, sino que la persona va a tener un momento de necesidad. Y debemos dejar fluir el amor de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Y ustedes a qué creen que se refiere cuando dice todo lo cree?
O sea, ustedes vienen y le dicen una mentira y usted dice, sí, eso es así, tiene razón. ¿A eso se refiere cuando dice todo lo cree? ¿O a qué se refiere cuando dice todo lo cree? A la palabra de Dios. O sea, esto es bien grande, porque nosotros creemos a las promesas de Dios que nos convienen, ¿cierto? Él es nuestro sanador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro proveedor, es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, nuestro todo, ¿cierto? Pero ¿y qué cuando dice que perdonemos, que amemos y todo lo demás? Ahí sí ya no creemos a esa parte. Entonces mire que nosotros somos selectivos en cuanto a la palabra de Dios y tenemos que creerla toda. Al creerla tenemos que obedecerla y ponerla por obra. ¿Qué más sigue diciendo? Todo lo espera. Cuando estamos hablando de que todo lo espera, es en Dios, ¿no? En Dios, porque a veces nos decepcionamos porque esperamos algo de una persona y esa persona no lo hace, y entonces nos vamos a decepcionar. Pero cuando está hablando que todo lo espera es en Dios, que Él sí es fiel y verdadero y todopoderoso para hacerlo. ¿Qué más sigue diciendo? Todo lo soporta. Las pruebas que Dios pone, porque Dios nos prueba y por medio de esas pruebas nos está formando. Dios no nos prueba porque quiere, porque sí, sino que Él tiene un objetivo al probarnos. Dice la palabra que la fe es más preciosa que el oro y que la plata, y a veces nos prueba con la espera, porque la fe, la palabra dice que las promesas se heredan con fe y paciencia. Entonces debemos esperar, aunque si Dios lo dijo, aunque tarde, espérelo. Y la palabra nos da muchos ejemplos al respecto. Y el 8 dice, el amor nunca deja de ser. Porque si Dios es amor, y estamos hablando del amor de Dios, entonces, si estamos hablando del amor de Dios y Dios es amor, entonces, ¿qué pasa si el amor dejara de ser? Significaría que Dios dejaría de ser, y por eso muchas personas se vuelven atrás en el Evangelio. Porque como no conocemos y no sabemos realmente, entonces creemos más a lo natural en lo que hemos vivido, pero acuérdese que el Señor vino a darnos una vida nueva y una vida en abundancia, pero conforme a su palabra, no conforme al mundo, sino conforme a su palabra, a su reino. Todo lo demás que él mencionó y que ahí para nosotros es valioso también, va a dejar de ser. Las profecías, la lengua, los discernimientos de espíritu, porque eso ya no se va a necesitar cuando el Señor se manifieste. Pero lo que no va a dejar de ser es el amor. Dios es eterno, Dios es amor, y el amor no va a dejar de ser. Por eso nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la palabra. Porque a veces por no conocer estas cosas caemos muy fácil en no seguir amando, en no ser benignos, en no tolerar el sufrimiento que viene de parte de Dios, y todo lo que la palabra dice. Ese es el amor.
Y ese es el amor que debemos dejar fluir y hacerle un lado lo que impide que fluya. Darle lugar a lo que fluye, ayuda a fluir, y hacer un lado lo que impide que fluya. Ese es el amor de Dios. Por eso volvamos nuevamente a 1 de Juan, capítulo 3, y volvamos a leer desde el verso 11 al 24. Porque este es el mensaje que habéis oído, ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Bien, hoy hemos recibido esta palabra y entonces estamos recibiendo este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. ¿Qué sigue diciendo? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y él pregunta, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se acuerdan en qué momento empezó el problema entre los dos hermanitos? Con la ofrenda. Abel ofreció una ofrenda conforme a Dios lo había establecido, Caín no. Y entonces a veces entre nosotros puede suceder lo mismo. No nos matamos físicamente, pero no dejamos fluir el amor. Y si nosotros no dejamos fluir el amor, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Mire que esto es delicado, porque no lo matamos físicamente. Caín lo mató físicamente, pero ya venía tramando cosas en su mente y en su corazón. Y el Señor le dijo, mira, el pecado está a la puerta, tú te puedes enseñorear de él, pero él no se quiso enseñorear, sino dejó fluir los pensamientos y lo que había en su corazón hasta que hizo lo que no debía hacer. Entonces nosotros, la palabra también nos advierte que nosotros podemos matar a los hermanos sin necesidad de matarlos físicamente. ¿Y cómo se llama esa palabra? Aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Odiar. Entonces analicemos a ver si estamos odiando a alguien, si estamos aborreciendo a algún hermano en la fe. Porque nosotros nos hacemos daño, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nosotros no somos mansas palomas. Estamos aprendiendo a ser mansos y humildes como el Señor. Estamos aprendiendo, como dice la palabra, siendo perfeccionados en su amor. Pero entonces nosotros podemos estar aborreciendo a algún hermano. ¿Y eso cómo se llama? La palabra nos dice, no como Caín. Nosotros no debemos hacer como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Pero nosotros lo podemos haber matado de nuestro corazón, de nuestra ayuda, de nuestro compañerismo. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La palabra dice, somos salvos por la fe, y esto no de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, pero sí para buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Pero entonces hay obras buenas y hay obras malas, y ya vimos cuáles obras son malas, que impiden el fluir del amor de Dios, y cuáles sí son buenas. Sigue diciendo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Pero nosotros podemos tener el amor estancado, como vimos, y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que dejemos fluir el amor de Dios hacia los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿en qué permanece? En muerte. ¿Se acuerdan que la palabra dice que podemos contristar o apagar el Espíritu Santo? Y si el Espíritu Santo está apagado o contristado, ¿qué puede pasar? El Espíritu Santo no está fluyendo en esa perfecta comunión que Dios quiere que tengamos con Él. ¿Se acuerdan el mensaje que Dios le da a una de las iglesias? Que dice que pareces que tienes vida pero estás muerto. Así nos puede pasar a nosotros. Que parecemos que tenemos vida, la vida de Dios fluyendo, pero las obras son muertas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Cuando uno llega a la iglesia, cuando uno se empieza a congregar con el pueblo de Dios, uno piensa que todos son perfectos. Y que uno también, que ya nació de nuevo, también es perfecto automáticamente. ¿Eso es verdad? Estamos en un proceso de perfeccionamiento, de crecimiento, de madurez espiritual. Y por tanto no debemos aborrecernos entre nosotros. ¿Por qué? Porque eso no viene de Dios. Cuando nosotros aceptamos aborrecer al hermano, no estamos dejando que sea el Espíritu Santo que nos guíe. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente? En él. ¿Sí ve que estos son palabras mayores? ¿Se acuerdan lo que dice la palabra acerca del amor? Que Él no deja de ser, que todo lo demás, así yo haya dado mi vida, así yo haya dado todos mis bienes, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, nosotros hemos sido educados por el mundo, hemos sido educados por el diablo y hemos sido educados por la carne. Cuando llegamos al Señor, hay que empezar a despojarnos de eso. Tenemos que despojarnos de eso, porque Él nos ha dado una vida nueva y un mandamiento que ha sido desde el principio, porque Dios nunca ha querido que nos aborrezcamos los unos a los otros. Eso no viene de Dios. 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esto es mucho. Sí ya llegó al límite. Porque una cosa es perdonar, otra es cosa no guardar rencor. Pero vaya a ver si nosotros ponemos la vida por el hermano. Solamente que el Espíritu nos llene de tal manera que lo podamos hacer, porque estamos en ese proceso, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir dejando fluir el amor de Dios. El 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Nosotros tenemos que mejorar esto, porque muchas veces a nosotros nos sobra en la casa y algún hermano está teniendo necesidad. Muchas veces botamos comida, ¿sí o no? ¿Ustedes han botado comida que se les dañó, que compraron más de
de lo que necesitaban, que prepararon más de lo que se necesitaba y se botó la comida. Ustedes han escuchado lo que habla los datos que están recolectados de cuánta comida se bota a nivel mundial. Toneladas de comida se bota. Y a mí me pasó eso. Y yo, cuando el Señor me reprendió, me alumbró y me exhortó, porque yo a veces compraba, yo quiero esto, y se me dañaba la fruta en la nevera, o se me dañaba tal cosa, porque no la consumía. Entonces, ¿ahora qué procuro? Comprar solamente lo que necesito y lo que sé que sí voy a gastar. Porque a veces uno compra por antojo, pero no se lo come. O teniendo en la casa, no se come lo que tiene en la casa y va y compra por fuera otra cosa porque está antojado de otra cosa. Que el Señor nos siga perfeccionando en esto. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra, para que después no sea Dios el que venga y nos reprenda. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire que pedirle a Dios no es tan fácil que Él nos va a responder, porque tenemos cosas pendientes. Y mire que estas cosas hay algunas cositas que son como tan que uno las dice, eso, por eso, pero es la voluntad de Dios que lo hagamos. Nosotros lo tenemos como poca cosa, para nosotros no es importante, pero para Dios sí, porque es un mandamiento de Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y a veces, ¿por qué no recibimos? Porque a veces le pedimos a Dios y entonces pensamos más bien que necesito es paciencia para esperar lo que le he pedido a Dios. Pero hay que preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿hay algún impedimento para que yo reciba esto que te he pedido? ¿Y ustedes qué creen que va a ser el Espíritu Santo? Nos lo va a mostrar. Nos lo va a mostrar para que nos arrepintamos. Porque Él realmente sí quiere que todas sus bendiciones nos alcancen. Pero Él dice que si guardamos sus mandamientos, Él dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Pero si tenemos cosas pendientes con Dios, tenga la seguridad que Dios no nos va a dar las cosas. Dios nos alcahueta, Dios nos está formando y Dios nos está disciplinando con amor, pero Él está ahí firme. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, en algunas ocasiones nos hemos sentido vacíos, no hemos sentido la presencia de Dios, nos sentimos secos, nos sentimos
mal, el primer amor se muere. Porque estamos fallando, porque no estamos dejando fluir el amor de Dios. Miren lo que termina diciendo allí. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pero es que nosotros no es solo que el Espíritu nos haya sido dado, sino que también tenemos que no contristarlo ni apagarlo. Y una de las maneras como lo contristamos o lo apagamos es con la desobediencia. Inicialmente lo contristamos con la desobediencia. Y si seguimos siendo tercos, lo apagamos. Y entonces después nos parece como que el evangelio no funciona. ¿Dónde está la vida abundante? ¿Dónde está la vida abundante? Porque estamos desobedeciendo. Y nosotros no podemos contra Dios. Nosotros podemos resistir a Dios y Dios no puede ser burlado. Nosotros no le ganamos al Señor. Él es nuestro Padre, nos ama, dio a su Hijo. El Señor Jesús ya hizo el sacrificio en la cruz de Calvario, ya derramó su amor en nuestros corazones, pero nos está dando un mandamiento y tenemos que ponernos al día con ese mandamiento, porque nosotros somos una congregación. Estoy hablando específicamente de Getsemaní y obviamente nosotros nos relacionamos con más pueblo de Dios, con las otras congregaciones, con vecinos que son cristianos, con compañeros de trabajo que son cristianos, con autoridades que son cristianos. Y nosotros tenemos que ponernos al día con esto. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Rey de Gloria, tu palabra ha sido enviada y tu palabra ha sido proclamada, Señor. Hoy nos ha alcanzado tu palabra y nos la estás recordando, Señor. Y por algo nos la recuerdas, Señor amado. Padre, hoy reconocemos, Señor, que no nos hemos amado como tú nos has amado, Señor. Hoy reconocemos que aunque tú nos diste a tu Hijo y aunque nuestro Señor Jesús murió en la cruz de Calvario y aunque enviaste tu Espíritu Santo a morar en nosotros y aunque derramaste tu amor en nuestros corazones, Padre, hemos estancado el fluir de tu amor, Señor. Hoy te queremos pedir perdón, Señor. Hoy te queremos dar gracias por esta palabra, Señor, para poder reconocer que hemos pecado y que nos queremos arrepentir, Padre Santo. Perdónanos, Señor, perdónanos, amado Espíritu Santo, por resistirte, amado Señor, por resistir la palabra, Señor, por creer más al mundo, al pecado, a la carne y al diablo, Señor, que a tu palabra, que es un mandamiento, Señor. Perdónanos, Señor, y lávanos más y más de nuestra maldad, Señor. Hemos caído en lazo de cazador, hemos caído en la mentira, hemos caído en el engaño, hemos caído en el error, Señor. O venimos así y no hemos querido cambiar, Señor amado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, porque a ti no te podemos engañar. Tu palabra dice que tú conoces nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Padre. Danos la oportunidad, Padre, de arrepentirnos. Danos la oportunidad, Padre, de obedecerte, Señor. Fortalécenos con tu Espíritu y síguenos alumbrando el caminar, Señor, en tus mandamientos y en tus preceptos, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos porque estamos clamando, Señor, porque ¿qué debemos hacer, Señor, el próximo año, Señor? Y una de las cosas que nos estás llamando es a que nos amemos los unos a los otros, Señor, que perdonemos, que seamos benignos, que aunque suframos no nos cansemos de hacer el bien, Señor amado.
Gracias, Padre, gracias por este amor tan grande. Es tu amor, ni siquiera es nuestro, es tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones, Señor. Pero hemos sido egoístas, Señor amado, hemos sido tercos, hemos sido necios, bendito Dios, hemos sido vanagloriosos, nos hemos ofendido entre nosotros, amado Señor. Tú conoces lo que hay en nuestras mentes, tú conoces lo que hay en nuestros corazones, Padre. Examínanos, Señor, examínanos y ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos, Señor, guíanos por tus sendas de justicia, por amor de tu nombre, por caminos rectos, Señor amado. Gracias, Señor, ayúdanos a no engañarnos más a nosotros mismos, Señor amado, porque es que nosotros venimos de un mundo en que toleramos tantas cosas, Padre. Hemos sido engañados por el pecado, Señor, hemos sido engañados por la vanidad de este mundo, hemos sido engañados por el diablo y hemos caído en lazo de cazador, y aún puede que estemos aún en ese lazo cuando vinimos del mundo y no hemos querido soltar eso, Padre Santo. Lávanos, Señor, lávanos, lávanos, Padre Santo, porque hemos pecado, Señor, hemos pecado, bendito Dios, contra ti, contra tus mandamientos, contra nuestros hermanos, hemos pecado los unos a los otros, amado Señor. Bendito Dios, tú quieres que crezcamos. Padre, tú quieres que maduremos, Señor, que ya no seamos como niños, Señor, irritándonos los unos a los otros, amado Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Amén, Rey, amén.